Buenos días a todos. Nuevamente, gracias, estamos por acá. Bueno, hermano, pues vamos a continuar, hermano. Acompáñame primeramente abriendo tu Biblia en el libro del Éxodo. Éxodo 12. Hoy nos toca ver otra de las fiestas que se junta con Pascua. Estas dos fiestas van de la mano, que era lo que veíamos hace 8 días. Entre marzo y abril son estas fiestas. Y es bien interesante cómo es que el Señor menciona esta fiesta. Éxodo 12, vamos a leer del 15 en adelante, por favor. Amén, hermano. Dice así: 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Vamos a ponernos de pie para buscar la guianza del Espíritu Santo el día de hoy. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú eres digno de ser alabado, Señor. En otro tiempo no te conocíamos, Señor. Como decía, Señor, los profetas, habíamos oído de ti, mas ahora mis ojos te ven, Señor, y hoy te podemos ver a través de tu palabra, Señor. Por eso es que en esta hora, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, y que lo que traigas dispuesto para el día de hoy, Señor, podamos entenderlo y recibirlo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, si he de decir algo que no conviene, Señor, algo que va en contra de tu voluntad, cierra mis labios, Señor, a fin de que solamente se exprese, Señor, lo que tienes dispuesto, lo que venga de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo. Permíteme terminar el mensaje, Señor. Abre mi voz, Señor. Te pido, Señor, porque tú la abras, Señor, en esta hora, y que seas tú, Señor, al que hables, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Fíjense que esta fiesta, hermano, de los panes sin levadura es precisamente, se hacen 7 días. 7 días en donde ellos tienen que dejar de comer panes sin levadura. De hecho, en esos 7 días ellos abren las ventanas de sus casas y sacan todo, empiezan a sacudir lo que son las cobijas, todo lo que ellos tienen en la habitación, porque no puede haber nada leudado. ¿Por qué razón se hizo esto, hermano? Pues precisamente porque ellos salieron de noche. Dice la Escritura que el pueblo de Israel salió de noche, los hebreos, y salieron apresuradamente. No les dio tiempo de tener panes con levadura, porque la levadura lleva un proceso en el cual son varias horas, en las cuales dice que un pequeño de levadura leuda toda la masa. Yo no sé si usted algún día ha cocinado con levadura. Regularmente se le echa mucho al picadillo, ¿verdad? Para que, o a la carne, para que rinda más. La soya. Pero hace el mismo efecto. Hace que se infle y se expanda. La levadura hace exactamente lo mismo. Un poquito de levadura hace que toda la masa se infle. Y precisamente cuando el pueblo hebreo salió apresuradamente después de la Pascua, cuando en la Pascua ellos vieron que todos los primogénitos murieron de los egipcios, dice que Faraón les dijo a Moisés: saquen a todos de aquí. De una vez váyanse a alabar a Dios, a su Dios, no los quiero.
Y no les dio tiempo ni siquiera de quizá agarrar algunas cosas. No, esa misma noche dice que salieron apresuradamente. No les dio tiempo de tener los panes con levadura, porque llevaba un cierto tiempo para que esto pudiera hacerse. Y precisamente, hermano, es bien importante que tú y yo sepamos que hay ofrendas que Dios pide que se hagan con levadura. Hay algunas ofrendas que Dios manda, pero en esta fiesta en específico, hermano, que se junta, que son 7 días en donde no debe de haber nada de levadura en las casas, pues ellos en esos 7 días pues tienen que comer esos panes sin levadura. Y yo no sé, los que llegaron temprano, gracias a Dios, porque nuestro hermano Julio inició excelentemente la reunión el día de hoy. Y algo que él mencionaba era que cuántas veces usted no ha sentido vergüenza de que lo vean en el trabajo con una Biblia, que esté leyendo, tan solo el que usted esté aquí. Para muchos quizá, y yo te puedo decir que cuando yo recién inicié en el cristianismo, también para mí fue complicado el estar aplaudiendo. Yo no estaba acostumbrado a ello. Pero sabe una cosa, cuando tú te das cuenta de lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo demás ya viene sobrando. Pero cuántos no, por pena en el trabajo, por ejemplo, Julio decía, pues me encontraron en el carro leyendo la Biblia, y yo soy bien carrilludo, y pues que me vean leyendo la Biblia, pues sé que me va a causar quizá muchas burlas. Yo no sé si usted se ha burlado, pero sí, efectivamente, en una ocasión en el metro predicando la palabra, uno de los oficiales, sé que no está permitido y me sujeto a ello, pero es importante dar el mensaje. Algo que Dios ha traído por carga es que de vez con vez, hermano, la gente, y sobre todo los jóvenes, se están aventando a las vías del metro, porque no hay alguien que les diga que hay una solución, porque no hay alguien que les diga, detente, en Jesucristo está la respuesta. Y que quizá alguna vez tú y yo nos hemos visto en esa necesidad de decir, Señor, ¿qué hago? Busca la Biblia. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Busca la Biblia, léelo. Ahí vas a encontrar tu solución. Pero muchas veces por lo que dirán, que me vean con una Biblia. Había un hermano que traía una Biblia pequeñita en el bolsillo. Yo no sé si lo hacía pues para que no la vieran en el trabajo, o no lo sé, pero muchas veces, hermano, tú y yo nos ha dado pena. Anteriormente venía nuestro hermano el Güero, ¿te acuerdas? Ya ahorita el Señor se lo llevó, pero él nos comentaba, nos decía, cuando yo recién me juntaba con ustedes a las reuniones de los miércoles, pues ocultaba mi Biblia, trataba de que la gente que estaba alrededor, los vecinos, no vieran que yo traía la Biblia, o que supieran que yo era cristiano. ¿Cuántos de tu trabajo saben que eres creyente? ¿Cuántos de tu trabajo saben que tú eres cristiano y que te reúnes cada domingo, cada 8 días? Hay quien le da pena. Hay quien mejor dice, no, yo prefiero mejor cristiano, ser un cristiano de la secreta y pasar desapercibido, porque si se entera mi compañero que leo la Biblia, no, la carrilla que me van a echar. Yo te puedo decir que desde que el Señor habló a mi vida en la universidad, hermano, yo buscaba cualquier motivo para publicar la palabra. Que si te recibiste apodos, desde luego, te pusieron apodos de 1000 formas, pero ¿sabes una cosa? Vale la pena. Vale la pena cuando Dios dispone tu vida. Nuestro hermano Andrés nos comentaba un testimonio de su persona, que en la universidad había un hombre, un joven, que lo estaba haciendo bullying cada rato, y le daba zapes y se burlaba de él y le hacía muchas cosas, y que dice que él solamente él no hacía nada. Que yo sé que a ti y a mí nos cuesta mucho trabajo el refrenar la carne, que se te cierran en el carro y lo primero que es, empiezas a tocar el corazón. Y es algo que con lo que yo tengo que trabajar, ¿sabes? A mí esta semana me sucedió de esta forma. Yo siempre pongo una línea muy delgada, y digo, ya cuando se sobrepasan de esa línea, ahí es cuando ya empieza a aflorar mi carne, hermano. Pero ¿sabes una cosa? Es algo con lo que yo tengo que trabajar, porque a veces se te cierra un carro y, hermano, empiezas a discutir, y hoy en día ya no sabes si traen un arma, y esta persona, tú puedes ser quizá muy bueno para los golpes, saca un arma y ahí te deja muerto.
con el hermano Andrés, decía que este joven le hacía bullying y le pegaba y le hacía, y él no hacía nada, hermano, no hacía nada. Oraba por él, oraba por esta persona, hasta que llegó el momento en que este hombre le dijo: ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué cuando yo te digo algo no te defiendes, no haces nada? Y hubo oportunidad de compartirle el mensaje. Y hoy por hoy ese que le hacía bullying, que se burlaba del hermano Andrés, es un pastor de Tabasco. Se convirtió a causa del testimonio que dio el hermano. Pero a veces nosotros, hermano, tenemos mucha levadura, porque en el Antiguo Testamento esta fiesta tenían que comer rápidamente lo que tenían ahí, porque salieron apresurados. Los panes sin levaduras porque no hubo tiempo. Pero ¿sabes una cosa? En el Nuevo Testamento la levadura representa algo. En el Nuevo Testamento muchos de nosotros hemos tenido un poco de levadura, y ese poco de levadura ha leudado toda la masa. Acompáñame, hermano, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Y que es algo que, hermano, tenemos que refrenar. Porque cuando ya conoces tú al Señor, ya no deberíamos de estar viviendo como anteriormente vivíamos. Y qué bueno que nuevamente está mi mamá aquí. Pero anteriormente, de que no conocíamos, hermano, te puedo decir que nosotros éramos muy conflictivos en la calle. Hermano, no éramos conflictivos. Nos buscaban, nos encontraban. Y fíjate, hermano, que en una ocasión tenemos pleito con unos vecinos, casados, un problema de niños, y terminaron los grandes. Y por años vivimos peleados, hasta que uno de los árboles que mi mamá sembró, gracias a Dios, ahí afuera de su casa, da naranjas, que por cierto ahí está, ahí hay unos que ya van creciendo, y espero en el Señor que den mucho fruto aquí. Cuando el Señor llegó a la vida de mi mamá, sabía ella que tenía que cambiar muchas cosas, porque así te menciona la palabra de Dios. Y hubo esa reconciliación a partir de que ella le llevó una naranja a esta vecina que por años estuvimos peleados, y que de allí en adelante ya se saludan al menos, pero se rompió esa barrera. Y cuántas veces tú y yo no tenemos conflicto con alguien, con una persona, con un vecino. Hace unos años yo tuve un conflicto con un vecino, hermano. Mira, a mí no me daba miedo pelearme, hermano. O sea, si yo me tenía que pelear, yo me peleaba, no tenía yo miedo. Y me acuerdo que en esa ocasión el vecino rebasó esa línea, hermano. Yo soy muy paciente, pero hay veces que están molesti. Ay, hermano, llegó mi límite y digo, bueno, ¿qué quieres? Porque sí, me metí un poco a su casa de reversa, las calles son chiquitas, y no vi que había un bote que ahí había puesto él, y me lo llevé. Le digo, discúlpame, no vi el bote, discúlpame. No, es que mira, ya me rompieron la llave del agua, muchas cosas, ¿no? Le digo, discúlpame, no lo vi, te pago tu bote. ¿Cuánto te costó tu bote? Te lo pago. No lo vi, discúlpame. No, pero es que así son, y que quién sabe qué. Bueno, ¿cuánto es de tu bote? Perdóname, no lo vi. No lo vuelvo a hacer, no me vuelvo a dar la vuelta así, no lo hago, se me hizo fácil para sacar el carro. No, pero es que tú, híjole, hermano. Y ya había un momento, como decía Monse hace rato en su testimonio, que ya llegan a tu límite, y le dije, bueno, ¿cómo quieres arreglarlo? Me bajé del carro, ¿qué quieres? ¿Cómo lo arreglamos? Ya cuando vio la de veras, hermano, se aventó para atrás y ya no quiso. Pero el Espíritu Santo me empezó a redarguir y me decía, lo hiciste bien. Qué bonito te vas a ver llegando con el camión de reuniones bíblicas, pero que te quieres aventar un tiro con los vecinos, te quieres pelear con ellos. Qué bonito testimonio estás dando. David, hermano, algo que le dolió en el corazón cuando pecó con Betsabé en adulterio, no fue tanto el pecado que él había hecho, fue que la gente de alrededor hablaba y decía, mira cómo dejó a Dios mal parado. Eso le pegó a David. Que sus enemigos hayan hablado de Dios por causa de su pecado, porque no van a decir a Dios, y eso que es cristiano, y eso que lee la Biblia, y eso que se congrega y está peor que yo. ¿Cierto o no es cierto? Dicen eso. A ti y a mí nos están viendo con una lupa de triple aumento, hermana.
de triple aumento, y un error que tú tengas, hermano, te lo van a tachar y van a decir, pues para ser como tú mejor ni me congrego en tu iglesia. Pero es algo que a veces tenemos tú y yo. Hermano, dije, Dios, permíteme poder hacer las paces con este vecino, sé que se pasó de la raya, pero me has mandado a paz y tengo que hacerlo, que cuesta mucho trabajo a veces. Pues total, hermano, que en una ocasión no lo dejaban salir, había un borracho en la calle afuera y no dejaba salir, y yo iba saliendo. Dije, este es el momento oportuno, ponte a cuentas. Le dijo, no te dejas salir, ¿verdad? Hasta se sorprendió que le haya hablado porque estábamos peleados desde esa ocasión. Dice, no me dejas salir. Y bueno, total que le estuve ayudando, hermano. Me pude poner a cuentas con él. Y hoy nos hablamos nuevamente. Pero ¿cuántas veces tú y yo, no por nuestro ego, por decir no, seguimos peleados? Cuando Cristo nos manda a quitarnos esa levadura. Y precisamente en Corintios, hermano, si me acompañas a 1 de Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8, fíjate lo que dice. 1 de Corintios capítulo 5 del 6 al 8 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hasta ahí vamos a leer. No como en la vieja vida, no como antes éramos. Por eso el que usted esté aquí, hermano, no quiere decir que todos los que estamos aquí somos santos y no pecamos. No, estamos llenos de aquí de personas que somos imperfectas y que necesitamos ese cambio de vez con vez, y que ese cambio tú lo puedes ver desde el momento en que tienes ese conflicto con la persona en el vehículo. Eso tú lo puedes ver, hermano, desde aquel pleito que tienes con el vecino, aquel pleito que tienes con el hermano. Dice, despojaos de esa levadura. Decía nuestro hermano Julio, ¿por qué querían apedrear a Jesucristo? ¿Por qué lo querían hacer un daño si lo único que él hablaba era verdad? ¿Sabes por qué? Por los celos de los fariseos. Porque en ellos había mucha levadura. Porque decían y no hacían. Era gente que estaba orando en las iglesias o en las sinagogas, pero en su vida, hermano, no había un cambio. ¿Cuántos saliendo de aquí, hermanos, somos los mismos que nos presentamos delante de Dios? Que estamos levantando nuestras manos a Dios, bendiciéndolo, pero saliendo de este lugar le estamos mentando la madre a aquel que se nos atravesó en el carro. O que hacemos señas con los dedos. Abraham Chapa, el pastor de aquí abajo de la Amistad Cristiana, decía que una ocasión ahí en el crucero de Lucy, ahí se hace un trafiquerío en las mañanas por la universidad, y dice que ahí estaban los carros ahí, y uno de ellos empezó de loco a tocar el claxon y a hacer muchas cosas, y cuando se dio cuenta que a quien estaban tocando el claxon era un hermano de la iglesia, que cuando lo vio mejor se fue apenado y dijo, chin, ¿cuántas veces nos dijimos que no nos vea el pastor, que no nos vea alguien de la iglesia, cómo nos comportamos? Porque aquí somos unos, pero afuera somos otros. Eso quiere decir que hay entonces levadura en nuestra vida, hay hipocresía. Y eso es lo que Dios quiere que nos quitemos, la hipocresía, que seamos sinceros, que a veces te va a costar amistades. Desde luego, a mí ya no me hablan los de la preparatoria, porque he decidido seguir a Cristo, y que se les invita y no viene, pues bueno, el Señor tendrá sus tiempos. Pero sabes una cosa, tú tienes que ser lo mismo que eres aquí en la iglesia, tienes que ser allá afuera. No puedes ser de doble ánimo, porque los fariseos, hermano, eso es lo que odiaban de Jesús, que Jesús siempre les habló con la verdad, que no le encontraban algo, no encontraban algún motivo para poder acusarle, pero ellos sí tenían mucha levadura, y Jesús les decía, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Acompáñame abriendo tu Biblia, hermano, en el libro de Mateo 16, del 5 al 12. Mateo 16,
del 5 al 12. Y que esta escritura también, esta fiesta se cumplió en la persona de Jesús, porque Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús no tenía levadura, por eso decía, coman panes sin levadura. Esta fiesta también se cumple en Jesús. Y vamos a ver más adelante que hay fiestas, hermano, que están por cumplirse, que aún no se cumplen, pero esta de la Pascua ya se cumplió en la persona de Jesús. Los panes sin levadura ya se cumplieron también en la persona de Jesús. Por eso los fariseos no podían soportarlo. Y a lo mejor en tu trabajo también a ti te pasa lo mismo. No toleran que llegues con una Biblia. No toleran que los días de muertos tú no participas. ¿Cuántas veces a tus hijos no se les ha hasta marcado? Es que son cristianos y no se disfrazan. Porque hemos aprendido siempre a hablar con la verdad. Si Dios no nos manda a estar celebrando esto, ¿por qué hemos de hacerlo? ¿Por qué contaminar a nuestros hijos con una mentira? Siempre tenemos que ser sinceros, como el maestro fue sincero. Mateo 16, versículos del 5 al 12. Amén, hermano. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fíjate qué dice Lucas 12:1, por favor, hermano, allá adelantito. Lucas 12:1. ¿Cuál era esa levadura que tenían los fariseos, hermano? Pues Lucas te lo da a entender. Lucas 12:1. ¿Lo tenemos, hermano? Amén, hermano. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es? ¿Qué, hermano? ¿Qué es la hipocresía? Gente que estaba en las esquinas orando al Eterno y haciendo oraciones largas, diciendo, gracias te doy porque no soy como ese publicano, yo diezmo, yo traigo mi ofrenda, pero gracias Dios porque no soy como ese publicano pecador. Y dice que el publicano dice, perdóname Señor, sé propicio a mí, sé propicio a mí. Y dice que fue justificado antes el publicano porque reconoció su falta antes que el fariseo que se jactaba de todo. Y en la iglesia del cristianismo hay mucho fariseo, hay mucha hipocresía, hermano, mucha hipocresía, porque somos aquí unos, pero allá afuera somos otros. No podemos estar bendiciendo a Dios con una boca, pero que también saliendo de aquí estemos diciendo groserías. A ver, levante la mano, ¿quién dice groserías? Para vergüenza, hermano. Sí, las 2 manos y hasta los pies levantamos, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo es que muchas veces no somos reales? Que todavía hay cosas que un poco de levadura leuda toda la masa, hermano. Un poquito que dejes entrar lo leuda todo. Por eso es que ellos en esta fiesta, hermano, comen panes sin levadura. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo para poner levadura. No era mala en el Antiguo Testamento, pero ahora vemos en el Nuevo Testamento, hermano, que la levadura representa la hipocresía que puede haber en nosotros, que no somos reales, que si le preguntamos al vecino ¿quién eres tú?, te va a decir muchas cosas el vecino. ¿Cómo eres, hermano? Saliendo de este lugar, ¿cómo eres? ¿Eres real? ¿Sigues siendo la misma persona? ¿O todavía hay un poco de levadura en ti que tiene que ser quitada? Eso es lo que nos invita el Señor en esta mañana. Quítate toda esa levadura.
Quítate todo aquello que te está contaminando. Lo que quiero es que celebres la fiesta con esos panes sin levadura, pero tú eres ese pan. Pero hay un poco de levadura en ti que no me ha gustado cómo ha sido formada. Decía una de las alabanzas que cantábamos ahorita, que necesitábamos ser transformados, necesitábamos ser cambiados. ¿Le has dicho realmente eso al Señor? Porque le pedimos muchas cosas a Dios, pero le hemos dicho: Señor, quítame lo grosero. Señor, quítame lo peleonero. Veía un periódico hace un par de años donde decía: mamá muere por el pleito de unos vehículos. Se empezaron a pelear dos carros y se bajaron a darse con todo. Y la mamá, queriendo separar a uno de ellos porque era su hijo, no se dio cuenta que venía un carro al lado muy rápido, se llevó a la mamá y la mamá quedó muerta. Yo te pregunto, ¿cómo se sentiría ese joven que por su pleito, por estar buscando pleito con otro, su mamá murió? ¿Cuántos no quisieran regresar el tiempo para borrar eso? Borrar cosas que nos avergüenzan delante de Dios. Eso es lo que es celebrar los panes sin levadura. Por eso los fariseos no podían. Y si les decía a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, de los gobernantes. Cuídense de esa levadura. ¿Por qué? Porque los puede contaminar. Los fariseos eran tan crueles, hermano, que ponían cargas a los hombres que ni ellos ni con un dedo les podían ayudar. Y hoy en día se hace exactamente lo mismo. ¿Quiere usted ser perdonado? Traiga su diezmo y su ofrenda. No se le olvide su diezmo y su ofrenda, y Dios le va a perdonar. Los católicos le llaman indulgencias a esto. Ibas, pagabas cierta cantidad a la iglesia católica y ya tus pecados son perdonados. El violador va y se confiesa con el Padre, ya reza tantos Aves Marías y ya tu pecado te va a ser perdonado. No es cierto. Jesucristo te dice: ve con aquel que has lastimado y ponte a cuentas. Pero qué difícil nos es ir con aquel que nos golpeamos y decirle: discúlpame, perdóname porque te golpeé y te ofendí. ¿Somos capaces de hacer eso? ¿Te das cuenta cómo el cristianismo es de gente que tenga pantalones? Muchos nos ven aquí y dicen: ay, pobrecitos, son cristianos, aleluyos, levantan las manos. Hermanos, tenemos más pantalones que muchos que allá afuera, porque somos capaces, por el amor de Cristo, de ir con aquel que nos ofendió o que ofendimos y ponernos a cuentas. Mi esposa, cuando conoció al Señor, trató muy mal a un joven, a uno de sus novios. Gloria a Dios, ¿verdad? Nah, pero lo trató muy mal. Y cuando llegó la palabra de Dios a su vida, ¿sabes qué fue lo primero que hizo? Fue y le pidió perdón por todo lo que le había hecho, por las cosas malas que le hizo, por lo que le ofendió. Eso es lo que nos invita el Señor. Aquel que has ofendido, ve y ponte a cuentas, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pero nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo dejar que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos a nuestra carne. Que cuando te peleaste con tu pareja, digas: ¿sabes qué? Discúlpame, creo que te ofendí. ¿Sabes cuántos jóvenes allá están ofendidos por papá y mamá? Te puedo decir que muchos de los jóvenes que están aquí en la iglesia, porque yo tuve una clase con ellos especial y les dije: pongan todo lo que les ha dolido, lo que papá y mamá te hayan dicho, y un buen de groserías, hermano, de nosotros como creyentes. Y es algo que se está trabajando allá. Es algo que decimos: no permitas que te afecte esto. Tú no eres lo que tu papá te dijo, tú no eres lo que tu mamá te dijo. Tú eres alguien grande delante de los ojos de Dios. Pero allá afuera, hermano, la gente no le conoce. Por eso es que ves que tantos jóvenes se avientan a las vías del metro, porque tienen ya mentalizado esa parte aquí en el cerebro. Y tú como padre, cuando hemos sido buenos, decirle: hijo, perdóname por lo que te dije, perdóname porque tú eres un cuervo,
perdóname porque no eres esto, perdóname porque no eres lo aquello. Pero a veces seguimos cargando en el corazón esas palabras que papá y mamá nos dijeron, o que esa persona especial nos dijo, ese novio, esa novia. Es importante, hermano, que nosotros, si realmente hay un cambio, porque si no hay una diferencia entre el que está allá afuera que está aquí adentro, lo único diferente que te hace es que estás aquí, que te congrega los domingos, pero de ahí en fuera sigue siendo la misma persona alocada. Tiene que haber un cambio, como decía Julio. Yo no puedo predicarles quizá la palabra, y lo que me detiene es porque pues no me llevo a lo mejor bien con, o me llevo muy pesado con mis compañeros. ¿Y qué me van a decir si les hablo de Dios? Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Me decía una maestra esta semana, ay, profesor, ella es cristiana también, yo no sé qué el Señor quiera con usted, profesor, pero algo Dios le está mostrando a usted. Digo, ¿por qué me dice esto? Porque su anterior compañero era homosexual y usted lo soportó. Y ahora este nuevo compañero que también trae tacones y dice que no es gay, pero yo pienso que hay otra cosa, que no tengo nada contra ellos. Al contrario, invito al homosexual y a la lesbiana a que tengan una comunión con Cristo, porque Cristo les puede cambiar eso que es contra naturaleza. Que tengan esa comunión. Y me dice, y ahora esto es peor, tenga mucho cuidado con él, porque este es como una serpiente. Pero algo le está mostrando, porque sé que en su iglesia algo le va a mostrar con alguno de sus jóvenes. Alguien puede tener ese problema y algo Dios le está enseñando. Y digo, pues adelante. Adelante, porque lo que uno busca es que puedan ser orientados por la palabra. Que pueda haber homosexualismo y lesbianismo en la iglesia, lo puede haber. Lo hubo en la iglesia de Hillsong y estaban en la alabanza. Y Dios también les trajo trato a ellos, desde luego. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros somos ese filtro para ellos. Hubo una chica en esta semana que intentó suicidarse en la escuela. Una chica de secundaria. ¿Sabes cuántos de tus jóvenes no lo han hecho? Ha sido por la palabra, porque eso es lo que los ha detenido. Pero aquellos que realmente no estamos dando un buen testimonio en casa, hermano, pues tenemos que poner mucha atención. Quizás somos esos panes con levadura. Quizá hoy el Señor te está diciendo, hay algo en tu vida que tienes que cambiar y que todavía no lo has hecho. Y me gustaría cerrar, hermano, con esta escritura. Gálatas 2. Le pasó a los discípulos. Le pasó a los discípulos, a Pedro, del 11 en adelante, y con esto vamos a cerrar. Te voy a pedir que por favor en casa leas Santiago 1:8, donde habla del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Aquel hombre que aquí aparenta algo y allá afuera es otra persona, es un hombre inconstante, no va a terminar nunca nada. Fíjate qué pasaba con Pedro, con esta terminamos. Gálatas 2 del 11 al 14. ¿Lo tenemos todos, hermano? Dice así: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Pedro estaba con los gentiles, comía con ellos, comía y convivía, pero cuando veían que venían los judíos, los de la circuncisión, dice que se apartaba de ellos y se iba con los judíos. Ah, hola, ¿cómo están? No, ¿ya viste a los gentiles? No, hombre, ellos comen de todo. Hasta que Pablo le dijo, esa simulación que tú tienes, estás con ellos conviviendo, pero cuando ves que vienen los judíos, los de la circuncisión, vienes y te juntas también con ellos. Y hay hipocresía. Por eso te decía, a veces tú y yo somos así. Aquí levantamos las manos a Dios, gloria. Saliendo de aquí te avientas un pleito. Saliendo de aquí eres grosero. Saliendo de aquí haces señas con los dedos. Saliendo de aquí maldices. Saliendo de aquí te burlas. Saliendo de aquí haces muchas cosas. Porque todavía hay hipocresía como la hubo en los discípulos, en Pedro. Tenemos que hablar con la verdad siempre. Que el mismo que eres aquí en la iglesia seas el mismo en tu trabajo, que el mismo que eres aquí en la iglesia seas el mismo allá en la escuela, que el mismo que eres aquí en la iglesia seas el mismo con tu familia, que no haya esa simulación como la había con Pedro, porque entonces si hay simulación y eres de doble cara, entonces ten cuidado porque el Señor va a traer todo a luz. Y lo que Dios nos invita en esta mañana, hermano, es que seas un pan sin levadura, seas un pan sin hipocresía, y que te cuides de la hipocresía que pueda haber en el mundo, que te cuides de la hipocresía que pueda haber en la iglesia, que de frente te pueden saludar, que de frente te pueden hablar, pero que a tus espaldas están hablando de ti, te están criticando. Eso le pasó a Jesús. Sabiendo que Judas el Iscariote lo iba a traicionar, aún le dio el pan en la boca. Ese gesto de darle el pan mojado en la boca, ese era un gesto que los judíos tenían para reconocer a alguien como amigo. Y bien dice el dicho por ahí, lo difícil no es lidiar con un Pedro arrebatado, lo difícil es estar a la mesa con Judas y darle un beso. Eso es lo complicado. Quitémonos pues toda hipocresía, desechemos todo aquello que realmente no nos está ayudando y seamos sinceros con Dios. Si tú quieres ver la bendición en tu vida, yo te invito a que seas sincero con Dios. Que puede costarte amistades, desde luego. Que puede costarte perder hasta familia, desde luego también puede ser. Pero sé sincero. Quien eres aquí, sélo allá afuera. Deja que Cristo crezca en ti y tú mengua tu carne. ¿Cuánta hipocresía hay? De ver, levante su mano. ¿Quién necesita ser cambiado? Todos. Así es. Entonces ¿de hermano? Sí, saliendo de aquí es otra cosa, hermano. Así es, hermano. Y lastimosamente en la iglesia de Dios así es. Muchos allá afuera ya comienzan a regañar, los papás que tienen hijos, allá afuera comienzan a regañar. Y con groserías también. Así es, es porque lo ha escuchado el hermano. Saliendo de aquí regañas a tu hijo con groserías. Estamos todavía no saliendo de aquí, nos estamos hablando unos a otros con groserías, cuando no debería de ser así. Perdón, mire, el otro día, ya tiene años, le dije, no sé, ya me acuerdo que hermano, le dije, espérate que bajen los escalones, ahorita, ya de ahí den la vuelta y ya, pues ya ni bajaban los escalones, ya estaban, y tú de patas aquí porque yo estoy aquí, y la, no. Claro. Pues bajen los escalones, den la vuelta, y aquí bajando, luego. Ni aún así, hermano, ni aún así, ni bajando y dando la vuelta. Sí, no, pero de que den la vuelta. Por pura pena ajena, ¿verdad? Por pura pena ajena. Porque estás en la casa de Dios. Así es, y volvemos a lo mismo. La máscara de lectura, la máscara de pobreza, la máquina de todo, la máscara. La máscara, hay un personaje que es dos caras en Marvel. Y precisamente hay una cara que está sonriendo y la otra está totalmente enojada. Y así nos pasa a nosotros, que es una lección de vida, hermano, desde luego. Que es un estar trabajando, desde luego. Te digo,
yo mismo tengo muchas cosas que tengo que pulir todavía, que tengo que cambiar, que a veces aflora nuestra carne. Pero ¿sabes una cosa? Cuando ya aprendes a identificar cuál es el problema, tienes que poner manos a la obra. Porque si tú dices, pues es que así soy, saqué el carácter de los hermanos, o saqué el carácter de tal. No, hermano, te puedo decir que el apóstol Pedro era un hombre arrebatado que cortaba orejas, pero cuando aprendió realmente a vivir un cristianismo real, fue tan manso que fue crucificado de cabeza por amor a Jesucristo. Tú y yo también tenemos que tomar nuestra cruz y seguir cada día. Que nos va a costar trabajo, sí, porque a veces esa levadura, hermano, ya leudó, ya se inflamó, ya creció, pero todavía estamos a tiempo para quitarlo. Si el Espíritu Santo habló algo en tu vida, de que tienes que cambiar algo, empieza a hacerlo. A mi esposa le habló en la sujeción. No se sujetaba a lo que yo le decía, no se sujetaba a lo que yo le daba. Y si tú hablas con ella, hasta el trabajo le quitó. Es que la mano la tiene pesada también. Es algo que tuvo que trabajar con el Señor. No quiso entender a la primera. Dije, bueno, Señor, pues adelante, haz tú la obra. Tú sabrás cómo hablas con ella. Y efectivamente el Señor le quitó hasta el trabajo. Así es el Señor. Si Dios dice, tienes que quitarte lo grosero, te va a estar observando. Y si no lo quitas, no quiere decir que mi garganta esté cerrada por eso, ¿no? No vayas a pensar que Dios está tratando a mi vida, ¿no? A lo mejor sí, puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que sí. Ya te di el testimonio de aquel que robó los diezmos en la iglesia, no aquí en otra iglesia. Se le hizo fácil tomar el diezmo, robarse, porque era el encargado de los diezmos, y empezó a ir a de uñas, empezó de uñitas a sacar. Nadie se entera, no pasa nada, no pasa nada. En su trabajo tuvo un accidente y se cortó las manos, y tuvo que declarar y decir, yo robé del diezmo de la iglesia y sé que Dios me trajo trato y me cortó mis manos. Así es, Dios te habla y te dice, tienes que quitar eso, a la buena, tienes que quitarlo. ¿No quieres? Ok, ahí te va el trato. ¿Porque te odia? No, porque quiere una masa limpia, sin levadura, sin hipocresía. Quiere una iglesia, no que haya millones aquí. Quiere una iglesia que donde haya calidad en lugar de cantidad. ¿Qué más quisiera uno? Que todas las canchas, como ha habido sueños de hermanos, que todas las canchas aquí y allá arriba se llenan. Gloria a Dios, y así es. ¿Por qué? ¿Por el diezmo? Yo no vivo de la obra, gracias a Dios, yo trabajo. Pero ¿sabes para qué es? Para que la gente conozca que en Jesucristo está la respuesta, que sean salvados a través de la sangre del Cordero, y ese es Jesús. Ese es el objetivo. Pero ¿sabes por qué somos poquitos? Porque no queremos dejar lo que Dios nos dice. Quítate el ojo alegre, quítate el adulterio, quítate el robo, quítate las palabras, quítate el estarte peleando. Nos cuesta trabajo y mejor decimos, no, eso no es para mí. Pero tarde que temprano el Señor te va a regresar. Tú decides cómo. Tú decides cómo quieres regresar. Así es que si hay levadura en nuestra vida, hermano, entrégala a Dios y deja que Él haga una nueva masa conforme a su voluntad. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano, y si en esta mañana detectaste que hay algo que hay que cambiar, hermano, y que no hemos sido reales, que mejor hemos sido como Pedro, esa simulación de los gentiles con los judíos, tuvo que ser confrontado y tuvo que ser avergonzado. No permitamos que seamos avergonzados por nuestro pecado, sino más bien dejémoslo delante de Dios, y Dios va a hablar a nuestra vida, hermano. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres ese pan que descendió del cielo, dice la Escritura, y que comemos, Señor, cada vez que tenemos esa santa cena, Señor. Recordamos que el pan, Señor, sin levadura, es tu cuerpo que fue maltratado, y que ese jugo, Señor, es tu sangre que fue derramada como lo fue en la Pascua, ese cordero que fue inmolado entre las dos tardes. Tú viviste esas dos fiestas, Señor, en tu persona. Tú las pasaste, Padre, y sé que vienen fiestas en las cuales está por pasar, Señor. Pero, Padre, tú vienes por una iglesia que no tenga levadura, que no tenga hipocresía, Señor. Que no sea como los fariseos, Señor, que dicen una cosa y hacen otra, Señor. Padre, permítenos ser reales, ser sinceros. Lo que tú pides de tu iglesia es sinceridad, Señor.
que seamos fidedignos en lo que estamos diciendo, que lo que predicamos, Señor, también lo podamos llevar por obra, Señor. Porque saliendo de este lugar, Señor, muchos de nosotros somos otros, somos otra persona distinta. Nos quitamos el traje de cristianos para ponernos el traje, Señor, del mundo, de cosas que no te agradan, Señor. Permítenos quitarnos, Señor, esa hipocresía, esa levadura, Señor. Padre, gracias, Señor, porque los fariseos no te toleraban. Los fariseos no te soportaban, Señor, y era porque sus pecados eran grandes y tú siempre fuiste sincero, siempre fuiste real, porque tú dijiste que tú eras el camino, tú eras la verdad y tú eras la vida, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, porque en otro tiempo hacíamos cosas que no convenían, pero que hoy, Señor, te has revelado y que gracias a ti hemos podido cambiar, Señor. Hemos sido arrebatados, Señor, peleoneros, y hoy has transformado nuestra vida, Señor, y nos has dado paz, Señor. Pero también hay cosas que no podemos cambiar. Padre, en esta hora queremos dejar delante de ti, Señor, si aquí en la iglesia hay groserías, Señor, si aquí en la iglesia hay maldiciones, si aquí en la iglesia no hay sujeción a la autoridad, Señor, si aquí en la iglesia, Señor, hay algo que te disgusta, lo dejamos delante de ti, Señor, a fin de que nos moldees con esa nueva masa, que nos rompas si es necesario, Señor, pero que sigas trabajando en nuestra vida, Señor, para poder hacer lo correcto, Señor. Muchas gracias, Señor, porque esta fiesta se celebra, Señor, de una forma apresurada, Señor, porque esos hebreos tuvieron que salir rápidamente en una noche y no hubo tiempo para que la levadura, Señor, en ese pan fermentara. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Señor, ha fermentado la levadura, y es la levadura de la hipocresía, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y permítenos, Señor, poder ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Te damos muchas gracias, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Que Dios te bendiga, hermano, y a trabajar en eso que nos está costando. Dios te bendiga, hermano.